Padre querido, agradecemos, Señor, esta oportunidad que tenemos, que con libertad, vida y salud podemos reunirnos como iglesia y como hijos tuyos, Señor, para también adorarte y recordarte cada día de la semana y sobre todo, Señor, para recibir la ayuda y bendiciones que necesitamos. Acompáñanos ahora en esta pequeña reunión de oración y que recordemos, Señor, pedirte las necesidades, sobre todo de salud de tu pueblo, y que nos acompañes con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos, como dijo Octavio en la oración, tenemos el tema a cargo de Sofía. Ella está asistiendo a nuestra clase de jóvenes, asiste a la Iglesia de Malvinas. Nos acompañas desde Allen, Sofi, ¿verdad? Exacto, ¿Sí? Estoy en Allen. Bueno, gracias por aceptar el desafío. El tiempo es tuyo, que Dios te bendiga ricamente. Gracias, Jesse. Bueno, los voy a hacer participar igual, va a ser algo medio dinámico en algunas partes, así que espero que después puedan prender los micrófonos y también ir participando. Okay. Bueno, le puse un título al temita de hoy, le puse por título ¿Necesitamos de una tormenta? Y la historia a la que nos vamos a adentrar ahora se encuentra en Mateo 14, del 22 al 24. Son solamente 3 versículos, así que vamos a buscar, si alguien tiene Biblia ahí a mano, vamos a buscar Mateo 14, del 22 al 24. Y vamos a leer el primer versículo, que es el 22, que dice lo siguiente. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Bueno, acá en el versículo, todos conocemos la historia, es cuando Jesús camina sobre el mar, pero en el versículo 22, al final del versículo, habla de una multitud. ¿Qué era lo que había pasado anteriormente a este capítulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué había hecho Jesús? Han callado hoy. Había la multiplicación de los panes. Perfecto. La alimentación de los 5.000, Jesús realiza el milagro de multiplicar los panes y los peces, y obviamente sus discípulos estaban ahí con él, ¿no? Estaban presentes mientras Jesús realizaba este milagro. Y acá en este versículo hay algo que a mí me llamó la atención, que dice, Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él. Ellos habían terminado de acompañar a Jesús en su milagro, ¿sí? Y se tenían que ir a Capernaum. Capernaum quedaba varias horas de donde ellos estaban, y por lo que nos cuenta la historia, no era muy temprano, sino que ya era más bien la tarde. Y Jesús, en vez de irse con sus discípulos en la barca para viajar a Capernaum, que era el próximo destino, les dice, váyanse ustedes, yo me quedo, ¿sí? Eso fue lo que le dijo en otras palabras. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos que se fueran sin él? ¿Qué era lo que tenía que hacer Jesús que no podía ir con ellos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Jesús les dice eso a sus discípulos? Sí, para despedir a la gente, y además ellos lo querían proclamar rey, ¿no? Entonces como que le dicen, bueno, váyanse, no incentiven a la gente a eso, porque yo vine con otros planes a este mundo, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, muy bien lo que dijiste, porque ahora vamos a adentrarnos un poco en todo eso. Jesús se queda porque él necesitaba orar, ¿sí? Jesús necesitaba estar a solas con Dios, pero no para orar por él, sino que Jesús necesitaba orar por alguien más. Y acá es muy interesante porque nos explica por qué Jesús se queda y por quién tiene que orar. Yo no sé si tienen El deseado de todas las gentes en la casa, realmente es un libro increíble, así que yo les voy a leer bastante hoy del deseado, y el capítulo que voy a leer es el capítulo 40, en la página 342, en el primer párrafo nos explica el por qué Jesús se queda y manda a sus discípulos solos. Y dice, con el alma fatigada
y afligida, oró por sus discípulos. Ellos serían intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaban, basadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En lugar de su exaltación del trono de David, serían testigos de una crucifixión. Muy bien lo que decían recién, ¿no? Que ellos esperaban algo distinto de Jesús. Ellos habían convivido con Jesús, habían presenciado milagros, estaban constantemente al lado de él y todavía no entendían el propósito de Jesús en esta tierra. Y en el deseado, al final del mismo capítulo, dice que la incredulidad estaba posicionándose en la mente y en el corazón de los discípulos. El amor a los honores los cegaba. Sabían que Jesús era odiado por los fariseos y anhelaban verlo exaltado como les parecía que debía. Estar unidos con un maestro que podía realizar grandes milagros y sin embargo ser vilipendiados como engañadores era una prueba difícil de soportar. Y acá viene la parte interesante. Los discípulos empiezan a hacerse preguntas. Empiezan a hacerse preguntas de que si tenían realmente al Mesías al lado de ellos, si realmente Jesús era quien decía ser, empezaron a dudar del poder de Dios, ¿sí? Y a mí me cuesta pensar, ¿no? Imaginémonos la situación. Está Jesús haciendo la multiplicación de los panes y los peces, está haciendo un milagro increíble. El cielo está abierto para los discípulos, ¿sí? Y Dios está usando su poder para ayudar a la humanidad. Y los discípulos, en este marco, ¿qué hacen? En vez de decir, bueno, Dios tiene el poder, vamos a adorarlo, alabarlo, empiezan a dudar, ¿sí? Y empiezan a dejar que estos pensamientos negativos se apoderen de su mente. Y en estas condiciones es porque Jesús necesitaba apartarse y orar. Y acá más adelante dice que Jesús estaba con el alma afligida de ver a sus discípulos, que él los amaba, estar dudando de él de esa forma. Entonces Jesús les dice, bueno, váyanse sin mí porque yo necesito apartarme y orar por ustedes. Necesito pedir a Dios que interceda en sus vidas. Y esta parte a mí me encanta porque realmente, ¿no? Dios es tan maravilloso que Él está constantemente intercediendo por nosotros a pesar de nosotros. Vamos a seguir leyendo en Mateo 14, vamos a leer el versículo 23, donde dice, despedida la gente, subió al monte a orar a solas y al anochecer estaba allí solo. Acá nos cuenta y nos explica que Jesús estuvo orando mucho tiempo por los discípulos y estuvo pidiendo mucho tiempo por ellos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con los discípulos? Alguien que me diga, a ver, ellos agarran, esperaron un poco a Jesús porque no querían irse sin él, al esperarlo un poco, se empezó a hacer de noche y ahí dijeron, no, nos vamos, ¿sí? Y después, ¿qué sucede? A ver si alguien tiene el micrófono prendido. ¿Qué sucede en la historia más adelante? ¿Se desata una tormenta? Exacto. ¿Y qué empieza a pasar con los discípulos en el barco? Y bueno, Ellos empiezan... Ah, perdón. no, está bien, Octavio, dale. Ellos empiezan a dudar, empiezan a sentir temor, y ahí es donde llega Jesús y bueno, y le hace la prueba a Pedro. Exacto, muy bien. Ellos estaban en medio de la tormenta y empiezan a tener miedo, ¿sí? Y algo importante acá es que no se acuerdan enseguida de Dios, ¿sí? Ellos empiezan a tener miedo, tratan de combatir contra la tormenta con sus propias fuerzas. Y acá en el deseado de todas las gentes dice, ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras del cielo, habían visto al cielo bajar a la tierra, y el recuerdo de ese día precioso y glorioso debería haberlos llenado de fe y de esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación, pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Y acá nos dice algo muy importante, ¿no? De qué es lo que nosotros dejamos que invada nuestra mente, ¿sí?
¿Cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos de continuo? Y qué importante que es esto. Los discípulos habían presenciado los milagros de Jesús y estaban con él, pero a pesar de haber presenciado eso y de estar al lado del Señor, dejaron que estos pensamientos los invadieran, ¿sí? Y algo muy importante es que acá en el deseado nos va explicando, después si pueden leer el capítulo que es maravilloso, nos va explicando que los discípulos tuvieron estos pensamientos desde el momento en que Jesús realiza los milagros, que era como decían antes, ellos esperaban ver a Jesús como el Mesías que reinara en la tierra. Ellos esperaban que Dios agarrase, usase su poder para exaltarse, para ser rey y para poder gobernar en este mundo. Ellos tenían mal la idea. Y al tener esta idea mal, dejaron que estos pensamientos los invadieran. Empezaron a desconfiar de Dios, empezaron a dudar del poder de Dios, y estos pensamientos continuaron hasta que se produce la tormenta. O sea, imagínense los discípulos maquinando en la mente horas y horas estos pensamientos negativos contra Dios. Jesús sabía esto, Jesús se aparta a orar, y a pesar de que Jesús se aparta y ora por ellos seguían con estos pensamientos. Y más adelante sigue diciendo que dice, sus pensamientos eran tempestuosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres crean cargas y dificultades. Y acá para mí es la perla más hermosa. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que nos dice acá en el deseado. Dios permite la tormenta, ¿sí? El deseado tiene muchas características que por ahí si nosotros cuando leemos el capítulo 24, que dice que la barca ya estaba en el medio del mar azotada por las ondas porque el viento era contrario. No nos explica por ahí tanto detalle todo, pero acá en este otro libro podemos entender el porqué de las cosas. Y acá lo que nos está diciendo es que Dios permitió que la tormenta se generase. ¿Por qué motivo? Para impedir que la mente de sus discípulos siguiera divagando por donde iban. Y acá sigue diciendo, ¿no?, que el peligro se acercaba rápidamente. Y cuando Jesús permite esta tormenta, los discípulos dejaron instantáneamente de pensar en todo lo que estaban pensando, de que Jesús no era el Mesías, de que Jesús no tenía el poder, de que qué era lo que estaba pasando. Empezaron a dejar de desconfiar de Dios y se preocuparon por el problema real que estaba surgiendo, que era la tormenta. Acá nos dice que olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia, y cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Y acá yo saco una lección muy linda, que es que si nosotros estamos en ese mismo lugar que los discípulos, ¿no? Muchas veces desconfiamos de Dios, le pedimos a Dios que obre milagros en nuestra vida, pero en realidad tampoco tenemos esa fe necesaria, y que muchas veces Dios permite tormentas en nuestra vida para que alejemos los pensamientos negativos hacia Dios. Y yo me ponía a pensar esto, ¿no? Ojalá que no seamos como los discípulos, ojalá que no necesitemos que Dios nos mande tormentas en nuestras vidas para tener que acercarnos a Él. Ojalá podamos estar todos los días aferrados a Dios, creyendo en su palabra y teniendo una comunión sincera para poder conocerlo más y poder confiar en Él. Y sigue diciendo, para terminar y cerrar estos 3 versículos, en la tempestad y las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desamparados estaban, y anhelaron la presencia del Maestro. Los discípulos habían estado hacía horas al lado del Señor presenciando este milagro. Pasaron horas, se olvidaron de Él, empezaron a dudar de Dios, y en medio de esta tormenta, en medio de esta dificultad, cuando ya creían ellos que iban a morir y que iban a perecer, ahí se acordaron de Dios, ¿sí? Y qué increíble es el Dios que tenemos, que a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra falta de fe, Dios siempre nos extiende la mano y nos dice, vengan a mí. Y termina el capítulo diciendo, como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigila a sus discípulos.
Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición no santa, y en humildad oraron pidiendo ayuda, y Dios se las concedió. Dios siempre está para nosotros en todo momento, a pesar de que caigamos 70 veces 7, Dios siempre va a estar extendiéndonos la mano y dándonos una nueva oportunidad y amándonos incondicionalmente. Y mi deseo para este miércoles es que podamos aferrarnos a Dios, que podamos confiar en Él y que podamos pedirle que no nos mande tormentas, que nos ayude a tener una fe, una confianza real en Él, para no necesitar de una tormenta para acordarnos de Dios. Querido Jesús, gracias Señor por este día más de vida que nos estás regalando. Gracias porque podemos pasar un momentito juntos, todos como iglesia, Señor, a aprender más de ti, a adorarte y alabarte. Y te queremos pedir de manera especial, Señor, que nos ayudes a poder confiar en ti, a tener fe y a no dudar nunca de tu poder, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, ayúdanos a ser humildes de corazón y a no necesitar, Señor, de tormentas para poder aferrarnos a ti. Ayúdanos, Señor, siempre a escuchar tu voz, a poder ser sinceros de corazón y a poder amarte, Señor, de manera incondicional. Te pido de nuevo por cada uno de los pedidos que se han dicho en esta noche, para que tú puedas obrar según tu voluntad, Señor. Y te pido también por cada uno de los miembros de iglesia, los que están aquí presentes y los que no están, para que tú estés con ellos y que puedas obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido que nos acompañes ahora en esta noche, que podamos descansar, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.